En las llanuras ardientes de África, donde el polvo se mezcla con la sangre y el silencio precede a la violencia, dos titanes dominan el territorio. Uno es el animal terrestre más grande del planeta. El otro, el más peligroso de todos. Uno camina como una montaña viva. El otro espera sumergido, invisible, paciente. Cuando un elefante y un hipopótamo se cruzan, no es solo un encuentro. Es un choque de mundos. Tierra contra agua. Peso contra mandíbula. Inteligencia contra agresividad pura. Pero si ambos decidieran luchar, sin huida posible, sin ventaja territorial, ¿quién sobreviviría? La respuesta no es tan obvia como parece. Porque la fuerza no siempre gana. Y el tamaño puede engañar. Esta es la historia de dos gigantes forjados por millones de años de evolución. Y hoy, enfrentaremos lo imposible. Descubrir quién dominaría el combate final. Para entender este posible enfrentamiento, primero debemos viajar atrás en el tiempo. Muy atrás. Hace más de 50 millones de años, los ancestros de ambos animales caminaban por una tierra radicalmente distinta. Continentes en movimiento. Climas inestables. Ecosistemas cambiantes. El elefante moderno pertenece a una antigua dinastía, los proboscídeos. Una línea evolutiva que sobrevivió a glaciaciones, depredadores gigantes y cambios climáticos extremos. De todos ellos, solo quedan 3 especies vivas hoy. La más imponente en África es el elefante africano de sabana. Puede superar las 6 toneladas. Puede medir más de 3 metros de altura. Y su trompa contiene más de 40.000 músculos. Pero el hipopótamo tiene una historia igualmente fascinante. Aunque muchos lo imaginan como una criatura torpe y lenta, su linaje está más cerca de las ballenas que de cualquier otro mamífero terrestre. Sí, el hipopótamo comparte un ancestro común con los cetáceos. Durante millones de años, se adaptó a una vida anfibia. No es completamente terrestre. Tampoco completamente acuático. Es algo intermedio. Algo diseñado para dominar ríos. Un macho adulto puede pesar hasta 1,800 kilos. Su piel gruesa secreta una sustancia rojiza que actúa como protector solar natural. Sus mandíbulas pueden abrirse hasta 150 grados. Y su mordida supera las 1,800 si, suficiente para partir huesos con facilidad. En África subsahariana, ambos animales comparten territorio. Sabana. Ríos. Lagos. Zonas de vegetación abundante. Pero rara vez compiten directamente. El elefante es herbívoro puro. Consume hasta 150 kilos de vegetación al día. Árboles, arbustos, raíces. Es un arquitecto ecológico. Derriba árboles, abre claros, transforma paisajes. El hipopótamo también es herbívoro. Pero su comportamiento es radicalmente distinto. Se alimenta de noche. De día permanece en el agua, defendiendo su espacio con agresividad feroz. Aquí comienza la diferencia clave. El elefante es estratégico. Social. Vive en manadas matriarcales complejas. Posee memoria, empatía y coordinación grupal. El hipopótamo, en cambio, es territorial. Impredecible. Extremadamente agresivo. Y aunque ambos son herbívoros, el hipopótamo es responsable de más muertes humanas en África que cualquier otro gran mamífero. Eso nos revela algo esencial. El elefante es poderoso. El hipopótamo es peligroso. En estado natural, los encuentros suelen ser breves. Un elefante que se acerca demasiado a un río puede provocar una carga defensiva. El hipopótamo emerge del agua como un proyectil viviente. Pero la mayoría de las veces, el tamaño del elefante impone respeto. Sin embargo, hay factores que complican este análisis. El terreno lo cambia todo. En tierra firme, el elefante posee ventaja en masa y alcance. Sus colmillos pueden perforar. Sus patas pueden aplastar. Su trompa puede empujar con fuerza devastadora. En agua profunda, el escenario se transforma. El hipopótamo se mueve con sorprendente agilidad bajo la superficie. Puede impulsarse por el fondo y emerger con violencia explosiva. No estamos hablando de una pelea convencional. Estamos hablando de biomecánica contra biomecánica. Fuerza bruta contra arma natural. Pero antes de imaginar el combate, debemos entender sus capacidades reales.
¿Cuánta fuerza puede ejercer un elefante en embestida? ¿Cuánto daño puede causar la mordida de un hipopótamo en tejidos gruesos? ¿Quién posee mayor resistencia al dolor? ¿Quién se fatiga primero? La biología tiene respuestas. Y no todas favorecen al más grande. En la naturaleza, el tamaño importa. Pero la agresividad, la velocidad de reacción y la estructura corporal pueden cambiar el resultado. Porque no se trata solo de quién pesa más. Se trata de quién puede infligir daño decisivo más rápido. Y eso nos lleva al siguiente capítulo. Para comprender quién ganaría, debemos analizar cómo comenzaría el conflicto. Porque en el mundo salvaje, una pelea nunca empieza por azar. Siempre hay un detonante. Y cuando dos titanes chocan, el primer movimiento puede ser el último. En la naturaleza, nada ocurre sin motivo. Un enfrentamiento entre un elefante y un hipopótamo no surgiría por hambre. No competirían por carne. No se persiguen como depredador y presa. El detonante sería el territorio. Imaginemos el escenario. Final de la estación seca. El sol cae vertical sobre la sabana. El agua escasea. Los ríos se reducen a canales estrechos y fangosos. Cada charco se convierte en un recurso vital. Una manada de elefantes avanza lentamente. La matriarca guía al grupo. Hay crías. Hay juveniles. Necesitan beber. Del otro lado, sumergido casi por completo, un macho dominante de hipopótamo custodia su tramo de río. No es solo agua. Es su dominio. Su harén. Su supervivencia reproductiva. Los hipopótamos son intensamente territoriales en el agua. Los machos marcan límites invisibles con excrementos dispersados violentamente por la cola. Es una señal clara, este espacio tiene dueño. Un elefante adulto puede ignorar muchas amenazas. Pero no puede ignorar la sed. La manada se aproxima al borde. El hipopótamo observa. Su reacción no es estratégica. Es instintiva. Emergerá. Y cuando emerge, no parece un animal torpe. Parece una explosión. Puede alcanzar hasta 30 km por hora en distancias cortas. Bajo el agua se impulsa con las patas traseras, avanzando como un torpedo. Sus colmillos inferiores, de más de 50 centímetros, están diseñados para desgarrar. Ahora bien, el elefante no es ajeno al conflicto. Los machos adultos, especialmente en periodo de must, una fase de alta testosterona y agresividad, pueden volverse extremadamente combativos. En ese estado, un elefante puede atacar incluso a rinocerontes. Pero en condiciones normales, los elefantes priorizan evitar el riesgo. Son animales inteligentes. Evalúan amenazas. Si el hipopótamo carga primero, el elefante tiene segundos para decidir. Retirarse. O responder. Aquí es donde comienza la verdadera pregunta. ¿Quién tiene la ventaja en el primer impacto? La física nos da pistas. Un elefante africano adulto puede pesar entre 5,000 y 6,500 kilos. Su centro de gravedad es alto pero estable. Su piel, de hasta 2,5 centímetros de grosor en algunas zonas, actúa como blindaje natural. Un hipopótamo pesa menos de la mitad. Pero su centro de gravedad es bajo y su cuerpo es compacto, diseñado para absorber impactos laterales en el agua. Si el enfrentamiento ocurre dentro del río, el elefante pierde estabilidad. Sus patas no están diseñadas para movimientos rápidos en terreno fangoso profundo. El hipopótamo, en cambio, domina ese entorno. Si ocurre en la orilla, el panorama cambia. En tierra firme, el elefante puede usar su altura como ventaja. Sus colmillos pueden perforar costillas. Puede embestir con toneladas de fuerza. Pero hay algo inquietante. El arma principal del hipopótamo no es su peso. Es su mordida. Con una presión estimada superior a 1,800 libras por pulgada cuadrada, puede atravesar carne gruesa y romper huesos largos. Se han documentado casos de hipopótamos partiendo canoas y destrozando cocodrilos del Nilo adultos. Y aquí aparece un factor psicológico. El hipopótamo no duda. Ataca para incapacitar. El elefante, en cambio, suele advertir primero. Sacude la cabeza. Abre las orejas. Emite infrasonidos. Pero si el hipopótamo ya está en movimiento, no habrá advertencia suficiente. Imaginemos el instante exacto.
El elefante baja la trompa para beber. El agua se rompe. Una masa gris emerge con la boca abierta en un ángulo imposible. El impacto puede dirigirse a las patas delanteras, el punto vulnerable más accesible. Si el hipopótamo logra sujetar una extremidad y girar con su peso, puede causar fracturas graves. Pero también se expone. Porque un elefante herido no retrocede con facilidad. Puede aplastar con una sola pisada. Puede clavar colmillos con precisión devastadora. El conflicto, entonces, no sería largo. Sería brutal. Rápido. Caótico. Y dependería de un detalle crucial. ¿Dónde ocurre exactamente el choque? En agua profunda, el hipopótamo podría tener ventaja inicial. En terreno seco, el elefante impone dominio. Pero la realidad rara vez es perfecta. Los ríos africanos tienen orillas fangosas. Zonas intermedias. Terreno irregular. Eso convierte el combate en algo impredecible. Además, la resistencia es un factor determinante. El elefante tiene pulmones enormes y una capacidad cardiovascular notable. Puede soportar esfuerzos prolongados. El hipopótamo, aunque explosivo, no está diseñado para combates largos fuera del agua. Si la pelea se prolonga más de un minuto intenso, la balanza puede inclinarse. Pero hay otro elemento. El tamaño de los colmillos del elefante varía. Algunos machos poseen defensas gigantes capaces de perforar profundamente. Otros tienen colmillos más cortos. El hipopótamo, en cambio, siempre lleva sus armas listas en la boca. Y la boca es su centro de ataque. Entonces, el origen del conflicto no es solo territorial. Es una convergencia de necesidades. Sed. Dominio. Instinto. Un mal cálculo. Un segundo de más en el lugar equivocado. Y de pronto, dos gigantes evolucionados durante millones de años se enfrentan cara a cara. Pero el verdadero enfrentamiento aún no ha comenzado. Porque ahora debemos observarlo en detalle. Movimiento por movimiento. Impacto por impacto. Solo así podremos acercarnos a la respuesta final. Y lo que descubriremos, puede desafiar nuestra intuición. El aire es denso. La sabana guarda silencio. Un elefante adulto de 6 toneladas avanza hacia el agua. Sus pasos son lentos, pero cada uno hace vibrar la tierra. Sus orejas se abren ligeramente. Detecta movimiento. Demasiado tarde. El agua estalla. Un hipopótamo macho emerge con la boca abierta, un arco rosado que revela colmillos de medio metro. No hay rugido previo. No hay advertencia prolongada. Solo impacto. El primer segundo lo decide todo. El hipopótamo apunta bajo. Siempre bajo. Sus mandíbulas buscan la pata delantera, la zona más accesible y vulnerable del elefante. Si logra sujetarla y girar con el peso de su cuerpo, podría desestabilizar incluso a un gigante. Pero el elefante reacciona con una velocidad sorprendente para su tamaño. Retira la extremidad en el último instante. El colmillo del hipopótamo roza piel gruesa, abre una herida superficial. Sangre oscura se mezcla con el barro. El elefante no huye. Se gira. Eleva la cabeza. Y embiste. Cuando un elefante carga, no parece rápido, hasta que lo es. Puede alcanzar 40 km por hora en distancias cortas. 6 toneladas en movimiento no son solo peso. Son inercia pura. El hipopótamo intenta retroceder hacia el agua profunda. Allí es más ágil. Allí controla el terreno. Pero la orilla fangosa es traicionera. El choque ocurre a medio camino. El elefante impacta con el hombro. El hipopótamo se desliza lateralmente, absorbe parte del golpe con su masa compacta. No cae. Y contraataca. Muerde. Esta vez encuentra carne. Sus colmillos penetran la parte inferior de la trompa, zona sensible y vascularizada. La presión supera los 1800 y. El elefante emite un bramido grave que atraviesa kilómetros. Dolor. Pero no debilitamiento inmediato. El elefante sacude la cabeza con violencia. La trompa herida se libera. El hipopótamo pierde agarre. En ese instante queda expuesto. Y el elefante aprovecha. Clava un colmillo hacia abajo. El marfil perfora piel gruesa del costado del hipopótamo. No profundamente, pero lo suficiente para herir músculo. El hipopótamo gira y vuelve a abrir la boca, intentando alcanzar el abdomen del elefante. Aquí la diferencia anatómica se vuelve crucial.
El elefante tiene mayor altura. Sus órganos vitales están relativamente elevados respecto al punto de ataque del hipopótamo. Para causar daño letal, el hipopótamo debe alcanzar zonas blandas, vientre bajo, base de la trompa, articulaciones. Pero el elefante puede atacar desde arriba. Pisotea. Una pata delantera cae sobre el lomo del hipopótamo. El peso es brutal. Más de 1000 kilos concentrados en un solo punto. El hipopótamo gruñe, intenta rodar hacia el agua. Logra liberarse. Retrocede 2 metros. Respira pesado. No está derrotado. Está furioso. En combate real, los hipopótamos no se rinden fácilmente. Están acostumbrados a enfrentarse entre sí por territorio. Sus peleas internas son violentas y sangrientas. Pero esto es diferente. Nunca fue diseñado para combatir algo que lo duplica en peso. Sin embargo, la mordida sigue siendo el factor impredecible. El segundo asalto comienza con menos distancia. El hipopótamo lanza una carga lateral, buscando desequilibrar. Esta vez logra impactar la rodilla trasera del elefante. Los colmillos se hunden. Hay un crujido leve. El elefante pierde estabilidad por un instante. Y ese instante es crítico. Si cae, el resultado cambia radicalmente. Un elefante en el suelo es vulnerable en cuello, abdomen y base del cráneo. Pero no cae. Se mantiene en pie. Su masa y estructura ósea están diseñadas para soportar toneladas. La articulación resiste. Ahora el elefante cambia de estrategia. En lugar de embestir directamente, usa su altura. Empuja con la cabeza. Golpea lateralmente con colmillos. Obliga al hipopótamo a girar constantemente. El combate ya dura más de 1 minuto. El hipopótamo comienza a fatigarse fuera del agua. Su piel gruesa pierde humedad. Su respiración se acelera. El elefante, aunque herido, mantiene mayor resistencia cardiovascular. Y aquí aparece el momento decisivo. El hipopótamo intenta retroceder definitivamente hacia el agua profunda. El elefante no lo permite. Carga una última vez. Esta vez no apunta al costado. Apunta al cuello. El colmillo entra más profundo. No atraviesa completamente, pero perfora tejido muscular y vasos importantes. El hipopótamo emite un sonido agudo, inusual. Intenta morder de nuevo, pero la coordinación disminuye. El elefante empuja. Empuja con todo su peso. Y finalmente logra volcar parcialmente al hipopótamo sobre su flanco. En esa posición, el hipopótamo pierde su ventaja de mordida. El elefante pisa el torso. La presión es insoportable. Costillas ceden. El combate termina no por una herida única devastadora, sino por acumulación de daño y pérdida de movilidad. Silencio. Solo respiraciones pesadas. El agua vuelve a calmarse. Pero debemos hacer una pausa. Porque este resultado no es absoluto. Si el escenario hubiera sido más profundo, si el elefante hubiera resbalado, si la mordida inicial hubiera fracturado una pata, el desenlace podría invertirse. En agua profunda, el hipopótamo puede sumergirse, atacar desde abajo y desaparecer. Puede infligir heridas críticas antes de que el elefante logre un impacto sólido. Pero en enfrentamiento directo en orilla mixta, la física favorece al más grande. No porque sea más agresivo, sino porque puede absorber más daño. Puede mantener combate más tiempo. Puede golpear desde un ángulo superior. La clave no es la primera mordida. Es la resistencia. Y la resistencia pertenece al elefante. Sin embargo, la naturaleza no funciona en laboratorios. Las variables son infinitas. Un elefante joven frente a un hipopótamo dominante experimentado cambiaría la ecuación. Un terreno completamente acuático podría inclinar la balanza. Una lesión previa en cualquiera de los dos podría alterar todo. Pero si hablamos de adultos sanos, en terreno mixto, combate frontal, el elefante tiene mayor probabilidad estadística de imponerse. No sin heridas. No sin riesgo. Pero con ventaja estructural clara. Y aún así, el hipopótamo sigue siendo uno de los animales más peligrosos del continente. Porque no necesita ganar todas las veces. Solo necesita acertar una vez. Y esa posibilidad mantiene el equilibrio del miedo en la sabana. En la naturaleza, una pelea nunca es un evento aislado. Tiene consecuencias físicas, territoriales, ecológicas. Si un elefante adulto resultara gravemente herido en un enfrentamiento, el impacto no sería solo individual. En una manada,
Cada adulto cumple una función. Protege crías. Abre caminos. Localiza agua. Una lesión en una pata puede significar vulnerabilidad prolongada. Y en la sabana, la debilidad se paga caro. Pero también imaginemos el escenario contrario. Un hipopótamo dominante que pierde movilidad o muere deja un vacío inmediato en su tramo de río. Otros machos competirán. El equilibrio territorial se rompe. Se intensifican las luchas internas. Nada queda igual después de un choque entre gigantes. Sin embargo, la ciencia nos ofrece una perspectiva más amplia. En registros documentados en África subsahariana, los enfrentamientos directos prolongados entre elefantes y hipopótamos son raros. Existen cargas defensivas, amenazas, escaramuzas breves. Pero combates a muerte son excepcionales. ¿Por qué? Porque ambos animales evolucionaron para evitar riesgos innecesarios. Un elefante herido puede tardar meses en recuperarse. Un hipopótamo con mandíbula dañada pierde su arma principal. La selección natural favorece la intimidación antes que la destrucción. Esto nos lleva a una verdad fundamental. La naturaleza no busca espectáculo. Busca supervivencia. En la mayoría de encuentros reales, el tamaño del elefante disuade. El hipopótamo carga como advertencia. El elefante responde con presencia imponente. Y uno de los dos retrocede antes del contacto definitivo. Pero incluso sin combate total, la tensión influye en el ecosistema. Los elefantes moldean el paisaje. Derriban árboles, crean claros, permiten crecimiento de nuevas plantas. Si evitan ciertos ríos por presencia constante de hipopótamos agresivos, cambian rutas migratorias. Eso altera patrones de pastoreo. Los hipopótamos, por su parte, fertilizan ríos con desechos orgánicos. Influyen en la composición química del agua. Atraen peces. Sostienen cadenas alimenticias acuáticas. Cuando dos ingenieros ecológicos comparten espacio, el equilibrio es delicado. Ahora bien, desde un punto de vista biomecánico, los estudios comparativos muestran algo interesante. El elefante posee mayor densidad ósea y estructura de soporte adaptada a carga vertical masiva. Sus extremidades son columnas, diseñadas para estabilidad. El hipopótamo, en cambio, tiene una musculatura concentrada y mandíbula hipertrofiada. Su poder está focalizado, no distribuido. En combates entre hipopótamos, las heridas más frecuentes son cortes profundos en flancos y hombros. Pero rara vez se observan fracturas completas inducidas por aplastamiento. Contra un elefante, ese riesgo aumenta. La diferencia de masa corporal es determinante en transferencia de energía cinética. Un cuerpo que duplica peso transmite fuerza exponencialmente mayor en embestida. Pero no todo es físico. Está el componente cognitivo. Los elefantes poseen capacidad de evaluación de riesgo superior. Reconocen amenazas. Aprenden de experiencias previas. Pueden recordar zonas peligrosas durante años. Un elefante que sobreviva a una emboscada de hipopótamo probablemente evitará ese río en el futuro. El hipopótamo no opera bajo ese mismo patrón estratégico complejo. Su comportamiento es más reactivo que planificado. Eso otorga al elefante ventaja adaptativa a largo plazo. Sin embargo, la reputación del hipopótamo como el animal más peligroso de África no es exageración mediática. Sus ataques a humanos son frecuentes precisamente por su tendencia a la agresión preventiva. No teme iniciar conflicto. Y eso, en encuentros inesperados, puede inclinar balanza inicial. Pero si hablamos de dominancia estructural en el ecosistema, el elefante ocupa el nivel superior entre herbívoros terrestres. No tiene depredadores naturales significativos como adulto sano. El hipopótamo tampoco, en estado adulto. Pero su rango de movimiento es más limitado. Depende del agua. El elefante puede recorrer decenas de kilómetros diarios. Eso significa control territorial más amplio. Entonces, ¿qué nos dicen realmente las consecuencias? Nos dicen que aunque el hipopótamo pueda infligir daño severo, el elefante posee mayor capacidad de absorción, recuperación y control espacial. Nos dicen que un combate real sería costoso para ambos. Y nos dicen algo aún más importante. Que en la naturaleza, el ganador no es siempre quien mata. Es quien permanece. Quien conserva territorio.
¿Quién sigue reproduciéndose? ¿Quién mantiene influencia ecológica? Bajo esa definición, el elefante tiene ventaja estratégica global. Pero el hipopótamo mantiene el dominio absoluto del agua inmediata. Y ese dominio parcial es suficiente para coexistir. El equilibrio no depende de quién vencería en una pelea hipotética. Depende de que ambos comprendan el riesgo implícito. Y por millones de años, lo han hecho. Sin guerras constantes. Sin exterminios mutuos. Solo tensión contenida. Porque en la sabana, la supervivencia pertenece a quienes saben cuándo luchar. Y cuándo retroceder. Durante siglos, el ser humano ha sentido fascinación por los enfrentamientos entre gigantes. Leones contra tigres. Tiburones contra orcas. Fuerza contra fuerza. Pero cuando imaginamos a un elefante frente a un hipopótamo, no solo buscamos un ganador. Buscamos entender el poder. En relatos de exploradores del siglo XIX, los hipopótamos eran descritos como monstruos de río. Criaturas impredecibles que volcaban embarcaciones y atacaban sin advertencia. En muchas culturas africanas, simbolizan tanto fertilidad como destrucción. El elefante, en cambio, ha sido símbolo de memoria, sabiduría y liderazgo. En mitologías y tradiciones, representa estabilidad y fuerza serena. Dos arquetipos. Agresión súbita. Poder imponente. Pero la naturaleza no funciona con símbolos humanos. Funciona con equilibrio. El mito moderno de quién ganaría nace de nuestra necesidad de jerarquía. Queremos clasificar. Ordenar. Determinar supremacía absoluta. La realidad es más compleja. En un enfrentamiento hipotético, un elefante adulto sano, en terreno mixto o firme, posee mayor probabilidad de imponerse debido a su masa, resistencia y capacidad de infligir daño desde una posición superior. Pero eso no convierte al hipopótamo en inferior. Lo convierte en especializado. El hipopótamo es una fortaleza anfibia. En su elemento, el agua, es dominante. Su agresividad compensa su menor tamaño. Su mordida es una de las más poderosas entre mamíferos terrestres. Y aquí aparece una lección profunda. La supremacía no es universal. Es contextual. Fuera del agua, el elefante es el titán indiscutido de la sabana. Dentro del agua, el hipopótamo controla el acceso inmediato. Ambos han coexistido millones de años no porque uno haya eliminado al otro, sino porque cada uno ocupa su nicho con precisión evolutiva. Eso es lo que realmente revela este enfrentamiento. La evolución no crea campeones absolutos. Crea especialistas. Y el verdadero poder en la naturaleza no es dominar todo terreno. Es dominar el propio. Si el combate ocurriera 100 veces, el resultado no sería idéntico en cada ocasión. Las variables, edad, salud, profundidad del agua, sorpresa inicial, alterarían el desenlace. Pero en términos estadísticos, estructurales y biomecánicos, el elefante tiene ligera ventaja en combate frontal prolongado. Sin embargo, el margen no es invulnerable. Y esa vulnerabilidad mantiene el respeto mutuo. Hoy, ambos enfrentan amenazas mucho mayores que entre sí. La pérdida de hábitat. La caza furtiva. La presión humana sobre recursos hídricos. El verdadero conflicto no es elefante contra hipopótamo. Es humanidad contra equilibrio natural. Quizás esa sea la reflexión final. Pasamos horas imaginando que gigante vencería en una batalla hipotética, mientras en el mundo real, ambos luchan por sobrevivir frente a un adversario que no forma parte del ecosistema original. El elefante nos enseña memoria. El hipopótamo nos enseña respeto territorial. Pero juntos nos enseñan algo más grande. Que la fuerza sin equilibrio destruye. Y que el poder real no se mide solo en combate, sino en permanencia. En la sabana africana, bajo el sol inclemente, ambos siguen caminando. Uno dejando huellas profundas en la tierra. El otro dejando ondas en el agua. Nunca enemigos naturales. Nunca aliados. Simplemente gigantes compartiendo un mundo antiguo. Y quizás, al final, esa sea la verdadera respuesta. No se trata de quién ganaría. Se trata de por qué aún existen ambos. Porque en la naturaleza, el verdadero vencedor es el equilibrio.